Saludos hermanos, os damos la bienvenida a este canal de Reflexiones Cristianas. Vamos a continuar con la serie La vida de Jesucristo. Hoy, lección número 4. Jesucristo, el Cordero de Dios. Acompáñame durante unos minutos, nos vamos a meter en la máquina del tiempo, vamos a viajar al Nuevo Testamento y nos vamos a encontrar con Juan el Bautista. Cuando Juan vio a Jesús acercarse, exclamó con una declaración que marcaría la historia de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. En esta frase se encierra el plan perfecto de redención de Dios. En el Antiguo Testamento, como ya sabes, el Cordero era usado como sacrificio por el pecado del pueblo. Cada año miles de corderos eran ofrecidos en el templo recordando a Israel que el pecado siempre demanda un precio. Sin embargo, esos sacrificios eran temporales y nunca podían quitar completamente la culpa. Pero cuando Jesús vino, Él no trajo un cordero. Él mismo fue el cordero. No un cordero cualquiera, sino el cordero sin mancha, el cordero perfecto, el cordero santo, el cordero puro, digno. En la cruz entregó su vida como el sacrificio final y eterno. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El Cordero de Dios no solo cubre el pecado, lo quita, lo borra, lo lleva sobre sí mismo. Jesús cargó con nuestras culpas, con nuestras heridas, con nuestros errores. Él los clavó en la cruz. Por eso hoy tenemos esperanza. Tenemos perdón, tenemos vida eterna. El sacrificio de Jesús nos invita a dos cosas. La primera de ellas a ser agradecidos, es decir, gratitud profunda, porque nadie nos ha amado tanto como para morir en nuestro lugar. Y la segunda cosa, la entrega, porque Jesús lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no darle nosotros nuestra vida? En la carta de Apocalipsis, el Cordero aparece no ya como el sacrificado, sino como el victorioso. Así dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Digno es el Cordero que fue inmolado. Y esto nos recuerda que el sacrificio de Jesús no terminó en la cruz, sino que ahora reina para siempre. Cuando pienses en tus luchas, recuerda, el Cordero de Dios ya ha vencido por ti. Y si Él cargó tu pecado, ¿qué carga no podrá llevar hoy? Por eso queremos presentarte esta lección, el Cordero de Dios. Deseamos que esta lección y esta serie pueda tocar tu corazón y qué bueno que podamos seguir compartiendo la vida de Jesucristo. Isaías profetizó del Señor Jesús. Isaías capítulo 9, verso 6. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos son solamente uno de los maravillosos nombres dados al Señor Jesús. Si estudiáramos los muchos nombres que le son dados, aprenderíamos mucho acerca de Él, porque cada nombre nos dice cómo es Él. Y por eso en esta lección, en esta clase, vamos a estudiar solamente uno de sus nombres. El Cordero de Dios. Es uno de los nombres dados al Señor Jesús en la Biblia. Para entender por qué se llama así, tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento. Como te he mencionado, en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo a la tierra, Dios mandó a la gente traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. La persona que llevaba el cordero ponía su mano sobre el cordero y decía algo así: yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Luego el sacerdote se encargaba del sacrificio. Dios permitía a un cordero inocente morir en lugar de aquella persona. Es decir, que el cordero era el sustituto de aquella persona. Desde que pecaron Adán y Eva, Dios enseñó al hombre que algún día debía morir por el pecado del hombre. Los pecados no se pueden perdonar por hacer buenas obras. Los pecados no se pueden perdonar por dar dinero, por orar, por derramar lágrimas. La Biblia dice
sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de los pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22. Por cientos de años, los que querían estar bien con Dios ofrecían corderos como Dios les había instruido. ¿Qué estaba enseñando Dios a su pueblo? Les enseñaba que algún día vendría su Hijo, sería tan manso y dócil como un cordero y moriría como un sustituto por los pecados del mundo. Abraham, por ejemplo, vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Cuando los hombres de Dios ofrecían un cordero por sus pecados, en realidad anticipaban la venida del Salvador. Abraham anticipó el día cuando vendría Jesús. Este hombre comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día y moriría como el Cordero de Dios por los pecados de todo el mundo. Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan capítulo 8, verso 56. Abraham comprendió que el cordero que él ofrecía era solo un símbolo del Señor Jesús. El Cordero de Dios es el que vendría un día para morir en la cruz por ti y por mí. Otros hombres de Dios en la época del Antiguo Testamento comprendieron esto también. ¿Fueron salvos estos hombres por la sangre de los animales que ofrecieron? No. Es imposible que la sangre de un animal quite el pecado. La Biblia nos dice que solo hay una cosa que puede quitar el pecado. ¿Sabes qué cosa es? La sangre de Jesucristo. ¿Cómo fueron salvas estas personas antes que viniera Cristo? Fueron salvas por la fe en su sangre, igual como nosotros lo somos. Pero hay una diferencia. Fueron salvas por la fe mirando hacia la futura muerte de Cristo en la cruz. Nosotros somos salvos por fe, mirando hacia el pasado cuando Cristo murió en la cruz. Isaías vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Isaías describió la muerte de Cristo como el sustituto del pecador. Cientos de años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo reveló a Isaías que Cristo sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías capítulo 53, verso 3. Es decir, que Isaías comprendió que él sufriría y moriría, y el Espíritu Santo lo hizo entender la razón de los sufrimientos de Cristo. Fue por nuestros pecados. Isaías escribió: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Recuerdas estas palabras? Palabras que emocionan, palabras que edifican, palabras que nos desafían. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Dios permitió que mis pecados, tus pecados, los pecados de todo el mundo, fueran cargados sobre su Hijo, quien nunca tuvo pecado. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Dios mandó un mensajero para preparar el camino para su Hijo, y ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Su trabajo fue preparar los corazones del pueblo para la venida de Jesucristo. Juan fue un gran hombre de Dios. Mucha gente lo seguía, pero él claramente les dijo: este es el que ha de venir tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Un día Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero es un animal muy manso, humilde. Y Jesús dijo de sí mismo: soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aunque era el Hijo de Dios, era manso y humilde como un cordero. En Juan capítulo 13 leemos de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su muerte. Y era costumbre que alguien lavara los pies de los invitados. En realidad ese era el trabajo de un esclavo, pero no había esclavo para hacerlo. Y probablemente cada uno de los discípulos se creía demasiado bueno para este trabajo tan humilde. Pero Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, quitó su túnica, tomó una toalla, puso agua en un recipiente
y lavó los pies de los discípulos. Soy manso y humilde de corazón. Jesucristo murió como el Cordero de Dios. Cuando llegó el tiempo para que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados, lo llevaron al gobernador romano Poncio Pilato. Jesús no era culpable ni de un solo crimen. Sin embargo, no se defendió. Le azotaron, los soldados le arrancaron la barba a jalones, le escupieron en la cara, se burlaron de él, se turnaron para golpearle con palos hasta que su rostro, como dice Isaías capítulo 52, verso 14, fue desfigurado y su forma más que la de los hijos del hombre. Una corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Le forzaron a llevar su cruz a un lugar llamado el Calvario, y allí lo crucificaron. No le quitaron su vida, pero él de su voluntad la puso por ti y por mí. Jesús dijo, Juan capítulo 10, verso 17 y 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús colgaba de la cruz, veía a aquellos que le habían golpeado, los que le habían escupido, los que se habían burlado de él, los que le clavaron en la cruz. Y Jesús no hizo nada para merecer ese trato cruel. Pudiera haber pedido a su Padre que mandara ángeles para destruirlos, pero él no vino a destruir a los hombres, sino a dar su vida para salvarlos. En su maravilloso amor, en su infinita misericordia, Jesús alzó los ojos y oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dio la vida eterna a uno de los ladrones que fue crucificado juntamente con él, y ese hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo ese ladrón. Su fe, sin duda, trajo gozo al corazón del Salvador, y Jesús le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana, murió como a las 3 de la tarde. Y antes de morir Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que la obra de salvación estaba consumada o completa. Como el Cordero de Dios, Jesús llevó los pecados en su propio cuerpo en la cruz. La preciosa sangre del Hijo de Dios había sido derramada por los pecados del mundo, porque Él era el Hijo de Dios. Él no tuvo pecado de sí mismo. Pudo morir por los pecados de todo el mundo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla de la sangre de Cristo? Quiere decir su muerte en la cruz. La Biblia dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, verso 11. Es decir, que el Señor Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida cuando derramó su sangre en la cruz. La sangre de Cristo nos redime. Redimir quiere decir comprar. Pertenecíamos al reino de Satanás antes de ser salvos, pero cuando fuimos salvos, el Señor Jesús nos compró con su sangre y nos puso en su reino. Su sangre nos justifica, nos hace estar bien con Dios. Justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. Su sangre nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos acerca a Él. Su sangre hace paz con Dios. Por causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo tenemos paz con Dios. Su sangre nos limpia cuando pecamos. En el cielo y por la eternidad vamos a alabar al Señor Jesús por su gran amor hacia nosotros, por su sacrificio por nosotros. Siempre recordaremos que como el Cordero de Dios, Él murió por nuestros pecados. La Biblia dice que todas las huestes del cielo se juntarán alrededor del trono de Jesús y le alabarán diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Hace 2000 años, más, hubo un hombre nacido contrario a las leyes de la vida. Este hombre vivía en pobreza y fue criado en humildad. No era un viajero. Solo una vez cruzó la frontera del país en el cual vivía y esto fue durante su exilio en la niñez.
No poseía ni riquezas ni influencia, y sus familiares no eran de renombre ni tuvieron instrucción o enseñanza formal. En su infancia asustó a un rey, en su niñez asombró a los doctores. De hombre gobernó el curso de la naturaleza, andaba sobre las olas como si fuera un pavimento, calmó al mar. Sanó a las multitudes, nunca escribió un libro, sin embargo todas las bibliotecas del país no podían contener los libros que se han escrito acerca de él. Nunca escribió una sola melodía, sin embargo tú y yo la alabamos. Cientos de cantantes, de salmistas, crean canciones a su nombre. Nunca fundó un colegio o una universidad, pero todos los centros de enseñanza juntos no han tenido tantos discípulos como él. Nunca estuvo al frente de un ejército, ni adiestró soldados, ni disparó armas. Sin embargo, ningún líder ha tenido tantos voluntarios quienes bajo sus órdenes han hecho a tantos rebeldes entregar las armas y rendirse sin un solo disparo. Nunca practicó psicología. Sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de todos los tiempos. Y ahí entran psicólogos. Una vez cada semana las ruedas del comercio se paran y multitudes van a las iglesias a adorarle para rendirle homenaje y respeto a él. Los nombres de los grandes próceres antiguos de Grecia y Roma han venido y se han ido. Los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y se han ido. Pero el nombre de este hombre crece más y más. Aunque el tiempo ha esparcido 2000 años entre el pueblo de esta generación y la escena de su muerte, todavía él vive. Herodes no lo pudo destruir, la tumba no lo pudo detener. Él se para en las cúpulas más elevadas de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por ángeles, adorado por santos, temido por los demonios, como el Cristo viviente. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador personal. O vamos a estar con Él para siempre, o vamos a estar para siempre sin Él. Es una elección personal. Tú decides qué quieres hacer con tu futuro, tú decides qué quieres hacer con tu vida. Pero qué mejor que vivir una vida de la mano de Cristo, el Salvador de este mundo, el Cordero que vino a morir por ti y por mí. Que Dios te bendiga.